Pues amén, hermanos, que la honra y la gloria sea para Dios. Y pues vamos a iniciar ahora con la palabra de nuestro Dios. Y esperamos que sea de bendición esta palabra del Señor que nos da cada uno, que la tomemos con la mejor manera para cada una de las necesidades del corazón de cada uno. Que sea el Señor el que esté usando solamente como un portavoz, solamente como un medio, para que su palabra sea manifestada, sea escuchada, sea oída, sea entendida, ¿sí? Y pues hoy tenemos la grande oportunidad de poder compartirles una porción de la palabra de Dios. Y vayamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de San Lucas. Lucas 13. Y póngale un separador ahí en ese pasaje. Y después buscamos Mateo 4:17. Qué bueno que ya estamos todos aquí, listos con nuestra Biblia y dispuestos a querer escuchar la palabra de Dios, a estudiarla, a leerla. Me da mucho gusto, ya estamos todos reunidos. Y pues vamos a darle lectura. En algunas ocasiones voy a pedirles que me apoyen. Y vamos a leer Mateo 4:17. Alguien que me ayude a darle lectura en voz alta, por favor. Mateo 4:17. Vuélvanse a Dios porque el reino de los cielos está cerca. Vuélvanse a Dios porque el reino de los cielos, ¿qué dice? Está cerca. En otra versión de la Biblia dice, ¿cómo dice la otra, la 60? Arrepintaos, arrepentíos, ¿sí? Porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿sí? Y yo escuché este mismo versículo, este pasaje de la Biblia, cuando un hermano predicaba hace unas semanas este pasaje y decía, ¿cuál fue su primer ministerio que hizo el Señor Jesús? ¿Cuál fue lo que predicó en su primer ministerio? Su primera obra fue anunciar que el reino de los cielos está cerca, que el reino de los cielos se estaba acercando, que el reino de los cielos se acerca, porque la palabra de Dios es vigente el día de hoy y dice, el reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos está cerca, arrepentíos. Y nos habla una palabra que dice arrepentíos, arrepentimiento. ¿Cuál es el fundamento de la sana doctrina? Fe y arrepentimiento, arrepentimiento y fe. Hay muchas posturas, ¿cuál es la primera? De alguna manera las dos nos llevan a tener la comunión con Dios, el arrepentimiento y la fe. Son las dos como tal. Sí, pero es el arrepentimiento. ¿Sí? Un arrepentimiento. Y hemos estudiado mucho la Biblia. Muchos de nosotros que ya tenemos tiempo estudiando la Biblia, pues ya nos hemos dedicado a buscar cómo agradar a Dios. Y hemos buscado y hemos predicado aquí, han predicado los hermanos temas sobre la fe, sobre un caminar hacia Dios, sí, sobre la fe. Pero también yo escuché este tema, el arrepentíos. Y si Dios habla de nueva cuenta el tema de arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, es porque necesitamos volver de nueva cuenta a ver nuestra vida en nuestro arrepentimiento. ¿Por qué es necesario el arrepentimiento en esta actualidad, en esta hora, en nuestros días? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo hemos dicho, lo han predicado otros hermanos aquí también, lo hemos dicho, todos lo conocemos, porque ahora los líderes de las iglesias, los líderes de grandes eventos, ¿sí? De grandes movimientos, ya no predican el arrepentimiento. ¿Qué predican ahora? Prosperidad, ¿sí? Por lo regular es la prosperidad. Predican la fe y la prosperidad.
Y el arrepentimiento ya no lo predican. O si lo predican de una manera sencilla, de una manera débil, ¿sí? Como estaba yo viendo, hay líderes que llevan a sus miembros de su iglesia a decir: no te preocupes, no pasa nada si pecaste contra Dios, si hiciste algo malo, solamente dile que lo sientes por lo que hiciste. Solo dile que sientes lo que hiciste y se acabó. Algunos otros enseñan que el arrepentimiento solamente es para los judíos, ¿sí? Otros dicen que solamente son para aquellas personas que están completamente en pecado, perdidas. Otros dicen que no, que es para los hijos de Dios. Digo, así lo dicen. Es un tema muy profundo el decir que el arrepentimiento es para los hijos de Dios. Hay que estudiarlo, analizarlo y empezar a entenderlo, pero ellos así lo dicen. Y hay otros líderes, otros grupos que dicen que no, que el arrepentimiento no es necesario que lleven esas obras del arrepentimiento para nadie. No pasa nada. ¿Y por qué tomamos este tema hoy del arrepentimiento como tal? Más adelante esperemos que con la ayuda de Dios podamos irlo entendiendo cada uno a cada paso, podamos irlo comprendiendo, ¿sí? Y que podamos ir viendo esa necesidad de poder anunciar, tú, yo, o de poder escuchar, de poder entender y de poder de nueva cuenta examinarnos sobre nuestro arrepentimiento hacia Cristo, hacia Dios. Cerremos nuestros ojos, hermanos, y vamos a pedirle a Dios que nos bendiga en esta mañana, ¿sí? Señor, te agradecemos mucho tu grande misericordia que nos tiene hoy aquí a todos los que estamos reunidos. Padre, agradecemos tu grande amor, agradecemos la oportunidad que nos da de estar nuevamente aquí para escuchar tu palabra. Permite, Señor, que sea entendible. Tú háblanos, Señor, a través de tu Santo Espíritu. Que sea, Señor, el que nos hable, el que nos convenza. Y, Señor, que tu palabra sea pura, Señor, que sea entendible y que sea tuya, Dios. Amén, Padre. Bueno, entonces leíamos el pasaje de Mateo 4:17, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Vayamos ahora al Lucas, ¿verdad? Lucas 13 en su versículo 3 y 5. Versículo 3 y 5. Le vamos a dar lectura desde el versículo 1, ¿sí? Dice: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús, les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Es un tema pequeño, es un tema corto, y nos dice que en ese tiempo, ¿sí?, estaban allí algunos que contaban acerca de los galileos, estaban ahí cerca de Jesús, y estaban unas personas como si ahorita llegáramos y nos pusiéramos a platicar sobre alguna noticia que haya pasado aquí, una noticia muy, muy grave, muy escandalosa, sobre murieron 10 personas en el centro de Pachuca en el reloj, ¿verdad? Y estaban platicando estas personas allí, ¿sí?, y contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato, había mezclado con los sacrificios de ellos. Cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que esos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Porque a veces se hace la pregunta: les pasó porque eran muy malos. Eso les pasó porque eran pecadores, ¿verdad? O a veces se usa para tener una pregunta más confusa en nuestra vida, y cuando le llega a suceder algo, alguna
alguna cuestión como un accidente como esto o alguna otra cosa que no es accidente sino es de parte también de Dios, y decimos, ¿por qué Dios a una persona que es justa, a una persona que hace la voluntad de Dios también le suceden estas cosas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué le pasa eso? ¿Sí? Aquí en este pasaje nos está hablando, les comentaba ya anteriormente, que los galileos, algunos que estaban ahí, platicaban sobre estaban ahí comentando esa historia que había sucedido. ¿Sí? Como tal, no nos habla mucho en la Biblia sobre esta historia, pero hay antecedentes no completamente históricos, pero algunas teorías sobre, en una, que posiblemente nos lleva a entenderlo. No tiene relevancia, eso no nos va a hacer, ni nos va a buscar la salvación, este tema como tal, que les voy a explicar, pero es importante conocerlo para entender el contexto de este pasaje que está hablando aquí Cristo. Lo que nos importa son las palabras de Jesús, es lo más importante, ¿verdad? Pero es un contexto. Entonces, en aquel tiempo hay una teoría histórica que Pilato quería construir un acueducto que llevara agua de un lugar a otro, y entonces mandó a utilizar el dinero que se empleaba, que se utilizaba en el templo de Dios para poder construir esa obra que quería él hacer, ese acueducto para transportar agua de un lugar hacia otro, hacia Jerusalén, ¿sí? Entonces, algunos de los maestros de la ley que estaban ahí en el templo, pues no les pareció la idea, y entonces comenzaban a pedir que no se tomara, y comenzaban como a hacer una protesta del por qué se estaba tomando el dinero que era de Dios, por qué se estaba tomando lo que entraba que era para Dios. Posteriormente dice que Pilato mandó a unos soldados a que fueran encubiertos, vestidos normales con ropa, y atacaran a estas personas a sangre, así con el cuchillo, con la daga, con la navaja, y mataban a estas personas ahí exactamente cerca del templo. Por eso dice aquí el pasaje que cómo era posible que Pilato haya mezclado la sangre de ellos, ¿sí?, en un lugar que era santo para ellos, era el templo de Dios, ¿sí? Esas personas iban, ¿sí?, se encaminaban para ir al templo, y llegaban al templo, y entonces cuando llegaron sucedió esto. Por eso es que dice, ¿cómo es posible que Pilato haya mezclado la sangre de ellos con algo santo, que era el templo de Dios? Pero bueno, lo que nos importa es lo que sigue respondiendo Jesús a esos comentarios que escuchaba, a esa historia que estaban platicando, y les dijo a todos los que estaban ahí, ¿pensáis que estos galileos, ¿sí?, porque padecieron esas cosas, porque sufrieron de esa manera, ¿sí?, ustedes piensan que porque han sufrido de esa manera eran más pecadores que todos los demás galileos que hay? ¿Piensas que eran más pecadores, por eso les pasó eso? ¿Sí? Os digo que no, espérate, no pienses eso. Mejor piensa en lo siguiente, que si no os arrepentís, todos van a perecer. Sí, lo que les comentaba, no hay tanto que profundizar en el tema de qué pasó ese día con los galileos, qué sucedió con ellos, sino lo importante, les dice Jesús, no piensen en si eran más pecadores o no ellos, por eso les pasó eso, sino por qué. Piensa en lo siguiente, en que si no se arrepentís, todos van a perecer, todos, no solamente los galileos, todos pereceréis de igual manera. Y después dice otro pasaje, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Ya se los hace más directo y dice, bueno, aquí estoy hablando sobre los galileos, bueno, pues aquí voy a hablar otro tema, utiliza otra expresión, otra manera de explicarles lo mismo, y lo deja recalcado al Señor Jesús 2 veces, ahí mismo a las personas que estaban ahí. Tampoco en la Escritura nos habla mucho, o no hay más pasajes que nos relaten sobre aquellas 18, porque manifiesta 18 personas como tal, manifiesta el número, el Señor Jesús con sus palabras, 18 personas que fueron muertas por la caída de la torre en Siloé, ¿sí? Esa torre que estaba cerca del estanque de Siloé, por eso dice que la torre en Siloé, porque hay un estanque que se llama Siloé, y la torre estaba cercana a ese estanque, y es por ello que dice que les cayó la torre a estas personas y también los mató. Y les dice, ustedes piensan también que eran más culpables estas 18 personas, por eso les pasó eso, que todos los demás que habitan aquí en Jerusalén, incluyendo a ellos que estaban ahí presentes ahí también. Les dice, no te pongas a pensar esa situación. Mejor piensa que antes, si no os arrepentís, si no te arrepientes tú, ¿sí?, si no se arrepiente el hombre, las personas que estaban ahí,
que dice, todos pereceréis de la misma manera. Todos pereceréis de la misma manera. Todos pereceréis de la misma manera. El tema principal aquí nos está hablando sobre arrepentíos, porque el tema principal es el arrepentimiento. ¿Sí? El arrepentimiento, ¿sí?, que es hacia Dios. ¿Qué es el arrepentimiento, hermanos? ¿Alguien que me ayude? ¿Qué es el arrepentimiento? Ya lo hemos, yo creo, y yo recuerdo que ya lo hemos escuchado de algún hermano que ha predicado y nos ha dicho, ¿qué es el arrepentimiento? ¿Qué es el arrepentimiento? A ver. Un cambio de mentalidad. Muy bien, ¿alguien más? ¿Alguien más sobre qué significa arrepentimiento? Ya nos dijo el hermano, es un cambio de mentalidad. Y sí, es más que reconocer que has obrado mal en tu vida, ¿sí?, que has obrado mal, y que debes de cambiar la manera de pensar, que debes de cambiar tu corazón, la manera en que se conduce tu corazón, ¿sí?, hacia la respectiva de Dios principalmente. Y el arrepentimiento pues es un cambio de parecer en lo que respecta al pecado, ¿sí?, y a Dios. Es un cambio de parecer. Un cambio de parecer en lo que respecta al pecado y a Dios. ¿Y esto qué nos da? ¿Qué resultado nos da en esta cuestión? Nos da que es apartarse del pecado para volverse a Dios. Es apartarse del pecado para volverse a Dios. Eso es el cambio de parecer, ¿sí?, respecto al pecado y a Dios, que nos da un resultado de apartarse del pecado y un acercamiento a Dios. Ya nada más es como un dato nada más para complementarlo, es bueno conocerlo. Les voy a decir que hay dos palabras hebreas, que también nos asemejan en el verbo arrepentimiento en el Antiguo Testamento, y son las siguientes palabras. Si la quieren apuntar está muy bien, si no, no se preocupen. Los verbos son nacham, ¿sí?, y la palabra también hebrea shub, S-H-U-B. Son dos palabras traducidas que nos da también lo mismo que es arrepentimiento. ¿Sí? Las dos palabras hebreas, nacham y shub, nos dan a entender que es arrepentimiento. ¿Sí? En el Nuevo Testamento hay más palabras, las estudiaremos en otro momento. Ahorita solamente nos quedamos como dato de estas palabras. ¿Sí? Y la palabra nachum en el Antiguo Testamento nos da una pauta para entenderlo como lamentarse. ¿Cómo lamentarse? Es sentir ese dolor, sentir un sufrimiento completamente en nuestra vida, sentir ese dolor de una manera que no te arrepientes de lo que hiciste. Es sentir ese dolor tan fuerte, ese sufrimiento, que no te vas a arrepentir de haberlo hecho. Es lamentarse. Y eso también nos lo habla en un pasaje de Job. No lo busquen, un pasaje de Job, donde nos dice que él dice, me aborrezco y me arrepiento. ¿Y qué dice? Que se vistió en polvo y en ceniza, sentado en el piso. Ese es un pasaje como tal para describir el arrepentimiento completo, un arrepentimiento total de la palabra nachum, que es lamentar. Se lamenta completamente el corazón, siente el dolor, ¿sí?, y no se arrepiente de lo que hizo. Y Job lo hizo, ¿sí? Dijo, me aborrezco y me arrepiento. Y se sentó en el piso y se bañó de ceniza, ¿sí?, de polvo. Lo sintió. La palabra shub, también en hebreo en el Antiguo Testamento, igual es para significado de arrepentimiento, nos da hoy el significado de que es volverse. Shub es volverse, ¿sí? Y esto lo podemos complementar en dos pasajes simplemente nada más. Josué 24-23, donde nos dice, inclina tu corazón a Dios, inclina tu corazón a Dios, inclina tu corazón a Jehová, ¿sí? Inclina. ¿Qué significa inclinarte? Póstrate ante Dios. Es volverse, vuélvete a Dios. Y el primer paso para volverse a Dios, ¿cuál es? Ponerse entre sus pies. Otro pasaje es en Jeremías 4:14 y nos dice, lava tu corazón recuerdan, hermanos, lava tu corazón de maldad. Lava tu corazón de la maldad. Quita
Desaparece, vuélvete a Dios. ¿Qué significa volverse a Dios? Si tú vuelves a Dios, en Dios no existe ni la palabra maldad ni la palabra pecado. No existe eso. Si yo me quiero volver a Dios, tengo que lavar mi corazón. Dice, lava tu corazón de maldad, quita la maldad y vuélvete a Dios. ¿Sí? Y en sí las dos partes, las dos palabras que les acabo de comentar, la primera, que era nacham, que es lamentarse, y la segunda shub, que es volverse, nos da lo mismo, son los dos requisitos del arrepentimiento, que es volverse del mal, ¿sí? Que es volverse del mal para volverse hacia lo bueno. Volverse del mal para volverse hacia lo bueno, hermano. ¿Sí? Bueno, volverse del mal para volverse también a lo bueno. Vayamos entonces ahora. Eso solamente fue como una introducción para eterna, porque a través de que muchos líderes les comentaba, hoy el arrepentimiento no lo predican como debe de ser, ¿cuánta gente no pierde su bien más preciado que tienen, que es un alma eterna? ¿Qué es el pecado, hermanos? ¿Qué es el pecado? ¿Alguien sabe qué es el pecado? ¿Sí? ¿Alguien más? Transgredir la ley, muy bien. Esa transgresión a la ley, ¿alguien más? Sí, algunas traducciones dicen en los diccionarios que es errar al blanco, que es algo que está prohibido, es transgredir la ley, ¿sí? Y en esencia es la rebelión contra Dios. El pecado en la esencia como tal, ya para conocerlo de una manera entendible, es una rebelión ante Dios. Es rebelarse ante Dios. Yo no quiero nada de Dios, yo no quiero hacer lo que tú me dices, yo puedo por mis propios medios hacer mi vida. Yo puedo salir adelante por mis propios medios. No necesito estar viviendo apartado del pecado para que me vaya bien. Yo si quiero puedo ir a la iglesia y calmar mi conciencia y ay, no importa, no pasa nada. No es lo que Dios quiera, es lo que yo quiera hacer. O lo que yo pueda hacer, porque yo no puedo hacer todo lo que aquí me pide la palabra de Dios. Esa es rebelión contra Dios. Ese es el pecado. En esencia, es la rebelión contra Dios. ¿Sí? Contra Dios y contra su palabra. En primera de Juan 3:4, me ayudan a buscar primera de Juan 3:4. ¿Alguien le da lectura, por favor? Fácil, está muy entendible la palabra de Dios. Nos dice que todo aquel que comete pecado, ¿qué es el pecado? Es todo aquel que infringe la ley. ¿Sí? Y el pecado como tal nos da resultado, ahí mismo nos lo vuelve a explicar, el pecado que es aquella infracción de la ley. Lo vuelve a remarcar de nueva cuenta. ¿Sí? El pecado es aquella infracción de la ley, es violar, es aquella violación a la voluntad de Dios, ¿sí? Es aquella violación a la voluntad que Dios nos ha revelado en su palabra. Es aquella transgresión voluntaria, porque nadie nos obliga como tal a hacerlo. Por naturaleza, el ser humano, el hombre, tiende a pecar. ¿Sí? Aunque sabemos hacer lo bueno y lo malo, el hombre siempre tiende por hacer lo malo, por cometer pecado. Nos dice en Juan también, ahí mismo en Juan 5:17, primera de Juan, dice que toda injusticia es pecado. Toda injusticia es pecado. ¿Y qué es toda injusticia? ¿Qué es injusticia? Toda aquella cosa que está en contra de la armonía del carácter justo y recto de Dios. Esa es una injusticia. Todo aquello que está en contra de la armonía de la santa voluntad de Dios, ¿sí? Del carácter justo y recto de Cristo, de Dios. Eso es una injusticia. Entonces toda injusticia es pecado. Y ahí en otros pasajes de la Biblia nos muestra
todos los pecados que son, dice que aquel que comete estos pecados no heredará el reino de los cielos. Adulterio, fornicación, lascivias, idolatría, ¿sí? Malos pensamientos, etcétera, etcétera y etcétera. Y nos va resumiendo algunos. Pero si algunos no los encuentras ahí exactamente descritos como tal en la palabra de Dios, dice que toda injusticia es pecado. Y ya sabemos que toda injusticia, pues es todo aquello que va en contra de la armonía del carácter justo y recto de Cristo. Carácter justo y recto de Dios. ¿Sí? Todo pensamiento, toda palabra, toda actitud, toda acción son contrarias a la voluntad de Dios. Ahora queríamos ver, les hice una pregunta y dijimos que cuál era el efecto que produce el pecado sobre el humano y dijimos que era la muerte, ¿verdad? Produce la muerte. Y a lo mejor muchos de nosotros decimos, ese tema, pues ya lo conocemos, ya lo sabemos, ya sabemos que no debemos de cometer pecado, ya sabemos, bueno, pero esperemos que ahorita el Señor nos empiece a hablar cuando profundicemos. Ya conocemos este tema, solamente estamos volviendo a repasar lo que conocemos. Porque tú y yo ya hemos vivido un arrepentimiento primeramente para llegar a tener esa salvación que Cristo nos ha regalado, ¿verdad? Pero el efecto que produce, en primer lugar dijimos que es la muerte. Pero si no lo podemos ver directamente o no lo queremos ver tal como él produce, el primer efecto que produce es la muerte, pues ya se lo expliqué, el pecado nos ha separado de Dios, ha desfigurado y ha arruinado, ¿sí? nuestro cuerpo, alma y espíritu, lo ha desfigurado por completo. Ha desfigurado la imagen de Dios en nuestra vida. Se la ha desaparecido, la ha hecho débil, la ha hecho disfrazada, en que veamos una manera de Dios. Ah, Dios es amor. Señor, todo nos perdona. Haz lo que quieras. Ha desfigurado la imagen de Dios en nuestra vida. ¿Sí? Ha cortado la comunión con Dios, ¿sí? Y por naturaleza nos ha hecho que seamos amantes del pecado, o que el hombre, ¿sí? Como tal, el hombre, sea amante del pecado y sea aborrecedor de Dios. El pecado ha causado en el hombre, ha causado, les comentaba, en el hombre, que pierda su bien más preciado que es su alma, un alma eterna. ¿Sí? El pecado también para el ser humano, para el hombre, la doctrina del pecado como tal nos habla de que es humillante para el hombre el pecado. Y vamos a ver a la luz de la Biblia rápidamente. ¿Por qué nos dice que es humillante? Porque está muerto, está espiritualmente muerto, ¿sí? Carece de cualquier justicia y rectitud que nos dé algún mérito delante de Dios. Somos incapaces de ser agradables a Cristo por nuestros propios medios, por nuestra propia voluntad, sin poder pasar por el arrepentimiento, sin poder pasar por ese dolor y sufrimiento verdadero, y al sentir la vergüenza delante de Dios de cómo es nuestra vida, y después volvernos hacia Cristo, volvernos hacia Dios, nos hace que realmente, si no pasamos por ese camino, que podamos ser imposiblemente que agrademos a Dios con alguna de nuestras acciones. Es que fui a darle de comer a los pobres. Eso como tal no te va a hacer que le agrades a Dios. No lo va a hacer. Porque primeramente lo que agrada a Cristo es el arrepentimiento. Es lo primero que le agrada a Dios. Que nos arrepintamos para que creamos cuál es la voluntad de Dios, que creamos en el Hijo. ¿Y cómo vamos a creer en el Hijo? ¿Cómo vamos a creer en que Dios vino a pagar por nuestros pecados? Arrepintiendo y aceptando, sufriendo y entendiendo que debemos de apartarnos del mal para volvernos hacia lo bueno que es hacia Dios. ¿Sí? En Romanos del capítulo 3, si quieren buscarlo, Romanos 3, 10 al 18, y alguien me ayuda a darle lectura, por favor. ¿Alguien lo tiene? No, nadie. Capítulo 3, versículo 10 al 18.
No hay temor de Dios delante de sus ojos. Dice, no hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios. Y no está diciendo que no haya nadie que busque a Dios. No. Que no existe la intención del hombre en querer buscar a Dios. Y más en esta actualidad con tanto el mundo que está arrasando con todo y nos presenta en cualquier momento, en cualquier cosa, en cada paso que damos de nuestra vida. El mundo está buscando que el hombre no tenga la intención, no tenga el deseo de buscar a Dios. Dice, no hay quien busque a Dios. Su boca está llena de maldición. Dice, sus pies se apresuran ¿a qué? A derramar sangre. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esa es la postura del hombre delante de Dios. Romanos 3, 10 al 18 nos explica grandemente esta situación y nos dice que entonces existe aquí como tal, hay la imposibilidad de que alguien por sus propios medios pueda ganarse la aprobación a Dios. El hombre está tendido por su naturaleza a pecar, sabiendo hacer lo bueno y lo malo, porque Dios ya lo puso en nuestras mentes. Hay un ejemplo muy claro también en Mateo, lo hemos estudiado mucho este tema, en Mateo 19, en su capítulo 19, Mateo 19, y nos habla sobre una personita que se acercó a Jesús y le dijo, Señor, ¿qué debo hacer para heredar el reino de los cielos? ¿Sí? ¿Recuerdan quién es? El joven rico, ¿verdad? Un tema muy conocido, lo hemos escuchado mucho, lo hemos estudiado mucho. Sí, es un pasaje que nos da mucho de qué estudiar, de qué ver, de qué un ejemplo para no seguir sobre la misma vida incorrecta que caminó este joven rico. Y nos dice que este hombre tenía un modelo de virtudes. Era un hombre que caminaba según a la luz de las personas, caminaba de una manera recta. Era un hombre religioso. ¿Por qué era religioso? Porque conocía la ley de Dios. Era un hombre religioso. Y aquí es donde entramos un poquito al tema. Esperemos en que esta situación no se esté dando como tal aquí en este lugar, se dan muchos otros, porque sí lo hay. Por eso la palabra de Dios es vigente y está aquí. Pero esperemos que un joven rico, y le quitamos la palabra rico y dejamos, no esperemos que un joven como este que dejó aquí en la Biblia, ahorita vamos a ver por qué, no exista aquí en este lugar. Un hombre que conocía la ley, un hombre que conocía de Dios, ¿sí? de la ley, conocía la ley como tal, sabía que no tendría que transgredir la ley porque ofendía a Dios, ¿sí? Como muchos buscan querer estudiar la Biblia, venir un domingo, escuchar de Dios, porque quieren llegar al reino de los cielos. Esa es la finalidad y está muy bien. Eso es lo que busca Dios. Que el hombre tenga en su corazón el deseo de hacer la voluntad de Dios. Y este hombre tenía la intención de hacer la voluntad de Dios. Por eso se acercó a Jesús y le dice, ¿qué debo hacer más? Ve a un hombre que estaba lleno de virtudes, que tenía una vida completamente satisfecha, una vida sin ninguna falta de necesidad, ni mucho menos, y que tenía estrictamente la ley apegada a su corazón. Pero desconocía una cosa, la espiritualidad. Esa espiritualidad que la llevaba a realmente arrepentirse, ¿sí? De todo corazón, para poder volverse a Dios. ¿Por qué tenía todavía la codicia en su corazón? Por las riquezas que tenía cuando dijo, ve y vende todo lo que tienes, y se fue triste, porque eran muchos bienes los que tenía. Tenía codicia en su corazón. No se había vuelto a Dios, o sí se había vuelto a Dios de todo el corazón. Dice que el arrepentimiento es apartarse del mal para volverse a Dios. ¿Sí? Este hombre como tal buscaba llegar al reino de los cielos, pero no tenía el arrepentimiento completamente todo, o no tenía la visión, no tenía en su mente la espiritualidad, de ver que la codicia, el pecado estaba en su vida. Ahí estaba una codicia,
Y él por ese pecado ya no podía entrar al reino de Dios. Y existía ahí en su corazón un pecado, el pecado de la codicia. Y ese pecado de la codicia le impedía acercarse a Dios, volverse a Dios de todo corazón. Dice en Jeremías, lava tu corazón, lava, le faltaba lavar su corazón. Ya lo había hecho ahí una media limpieza, pero le faltaba lavarlo bien. Todavía tenía codicia en su corazón. Le faltaba lavar por completo, lavar su corazón. ¿Sí? Para volverse a Dios. Vamos rápidamente a Isaías 64:6. Alguien que me ayude a darle lectura también, por favor. Isaías 64, en su versículo 6. ¿Alguien lo encontró? Una voz alta, por favor. Muy bien, dice, si bien nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades, ¿qué dice? Nos llevaron como el viento. ¿Por qué? Porque dice que, y caímos todos nosotros como una hoja, y nuestra propia maldad, la maldad fue ese viento que te fue llevando, ¿sí? Tu vida estaba llena como un trapo de inmundicia delante de Dios, ¿sí? Que no tenía peso. Y era llevado por la maldad, ¿sí? Como la hoja en el viento, dice. ¿Por qué es humillante describir estas cuestiones en nuestras vidas a lo mejor? ¿Por qué es humillante y avergonzante? Vergonzoso. Porque el ver que luego los logros religiosos, el ver que la actitud de ir a un lugar a escuchar de Dios, el ir continuamente, el hacer una obra, dice que todas obras de justicia, ¿qué dice? Porque nuestras obras, todas nuestras justicias, como trapo de inmundicia. El ver que las obras por tus propios méritos que haces no son nada, son como trapo de inmundicia delante de Dios. Y esos son cuando no hay un arrepentimiento verdadero, ¿eh? No, obvio, cuando hay un arrepentimiento verdadero delante de Cristo, un arrepentimiento genuino, real, ¿sí? No existe este pasaje, pero es humillante y vergonzoso cuando se descubre que en una persona que busca en la cuestión religiosa, querer sobresalir delante de Dios y nos lleva a decir que todas las justicias que haces, si no tienes un arrepentimiento verdadero, son trapos de inmundicia delante de Dios, de nada sirven. Y te van llevando, que dice como la hoja, tus maldades te van llevando en el viento como una hoja que no tiene peso. Trapos de inmundicia, ¿qué dice? Delante de Dios. Trapos de inmundicia delante de Dios. Esperemos que Dios hable en nuestras vidas, hable en nuestros corazones y que no podamos encontrar esta cuestión de vergüenza de nuestros corazones. Que no sea así. Que estemos experimentando o que estemos trabajando, que estemos caminando basados en ¿qué? En un verdadero arrepentimiento delante de Cristo. Un verdadero arrepentimiento delante de Dios. Dios quiere que la verdad sea desde lo íntimo y no solamente desde afuera, no solamente en obras. ¿Las obras? No. Dice que la fe sin obras, ¿qué es? Es muerta. Y nuestra doctrina se basa en fe y arrepentimiento. Entonces de nada sirve que haya obras, ¿sí? Si no tienen la fe. Y esa fe va acompañada del arrepentimiento, ¿verdad? Entonces Dios quiere que la verdad sea desde lo íntimo de nuestro corazón. Eso lo dice en Salmos 51:6. Todos los hombres, ahora vamos a leerlo. Salmos 51:6.
Salmo 51 en su versículo 6 nos dice de la siguiente manera: He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. Amas. El Señor ama la verdad. ¿Pero dónde? En lo íntimo, en el corazón. El Señor ama la verdad en lo íntimo, en el corazón. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Si el Señor está amando la verdad que habita en tu corazón, que habita en tu intimidad, ¿sí? En lo secreto, el Señor te va a hacer comprender. Te va a llenar de sabiduría para comprender su voluntad. ¿Sí? Dios requiere una verdad en lo íntimo de nuestro corazón. Porque todos los hombres debemos de comparecer ante Dios un día, ¿sí? Y debemos de estar limpios delante de Él. Y para esa limpieza debe haber el arrepentimiento, aceptando que Jesús ha lavado después en la fe, que Él ha lavado nuestros pecados con su sangre. Hay veces que hay pecados como el joven rico, como este joven que tenía un pecado tan pequeño, que no lo quería descubrir él solo. Él no lo quería descubrir, él no lo quería enseñar. Él no quería que se conociera ese pecado que tenía dentro de su vida, porque para él ya estaba como los fariseos. Ya estaba curtido su corazón, ya estaba maquillado. Ese pecado para él ya estaba maquillado y no le era para él pecado. Y a veces no se quiere descubrir ese pequeñito o grandote o pequeñito. Por lo regular diría que pequeño. ¿En qué cuestión? La cuestión de pequeño. Porque a lo mejor no son pecados que te lleven a hacer que todo mundo te conozca por un simple pecado, se queda a conocer por todos que eres un hombre pecador, un violador, un homicida. Se sabe al instante, cuando la gente, estábamos hablando de lo que estaban platicando los galileos, se sabe la historia, es que ese es pecador, porque hizo este pecado tan grande delante de Dios. Sí, se conocen. Pero cuando uno tiene un pecado dentro de su vida, está tan oculto que no se da a conocer. No se da a conocer, está guardado, está tapado, está maquillado. No seamos como los fariseos, no seamos farasaico. ¿Qué significa ser farasaico? Ser hipócrita. Sí, es una palabra fuerte, a lo mejor muchos dicen, la palabra hipócrita la escucho en cualquier lado, y es una palabra muy común. En aquellos tiempos, la palabra hipócrita era una palabra muy marcada para la gente de ese tiempo, que le daba vergüenza, era una palabra vergonzosa al decírsela. A lo mejor hoy en día esa palabra ya no les causa ningún temor, ni mucho menos ninguna incomodidad. A lo mejor ya no, pero que sí cause temor lo mismo que le dijo el Señor. Así como ellos perecieron, si tú no te arrepientes, también pereceréis. Y eso sí son palabras del Señor Jesús, y esas no pierden su valor nunca, jamás. ¿Sí? Vayamos a Jeremías 13:23. ¿Y alguien que me ayude a dar la lectura? Jeremías 13:23 nos da muchas preguntas. Y la palabra del Señor es tan entendible, tan hermosa, tan preciosa, que en cosas que conocemos nos las ilustra para que no haya ninguna cuestión de que la palabra de Dios es como una caja fuerte que necesitamos la combinación para poder entenderla. Sí, se hace falta, que es el Espíritu Santo. Pero también hay pasajes como estos claros que nos muestran la verdad de Dios. Alguien que le dé lectura, al libro de Jeremías en su capítulo 13, versículo 23. Ok, otra vez. Hermana Luisa, ¿me apoyas con tu versión, por favor? Hoy la misma, ¿no?
Es lo mismo, ¿va? Nos da casi lo mismo. Nos dice, ¿mudará el etíope su piel? ¿El etíope qué es? Es como un, es como un, ¿qué es? Como un venado, no, él no tiene cuernos, ¿verdad? Perdón, un africano, ¿va? Así aquí nos está hablando sobre una persona, muy bien. El color de piel, ¿se puede quitar? ¿Se puede arrancar y ponerle otro color de piel? ¿Se puede? Y dice el leopardo sus manchas. ¿Se puede quitarle a un animal que ya es su esencia del animal, sí, tener ese tipo de manchas en su piel? ¿Se le pueden desaparecer? Y dice el Señor que sus palabras de Dios, a través del profeta, dice, ¿podréis vosotros hacer el bien estando acostumbrado, estando habituado a hacer el mal? Si vives una vida llena de pecado y el arrepentimiento no está en tu vida, crees que el hacer una obra buena en la calle, hoy, mañana, pasado, una vez a la semana, una vez al mes, ¿sí? La vas a hacer de corazón y va a ser buena delante de Dios. ¿Podrás hacer algo bien si estás habituado a hacer el mal? Y aunque lo hicieras, aunque lo hagas, delante de Dios esa obra que haces, tus justicias, ¿qué dice? Son como trapos de inmundicia. El hombre como tal, que no tiene el arrepentimiento genuino, verdadero en su corazón, no puede cambiar su esencia de lo que es, de lo que tiene el pecado en su vida. Personas podrán venir a una iglesia, podrán asistir a otra iglesia, podrán ir a donde quiera y podrán ir. Y muchas personas lo hacen y por eso buscan, donde les dijimos al principio de este mensaje, iglesias, movimientos y lugares donde ¿qué? Donde no les hablen del arrepentimiento verdadero. Porque si van, se acercan y están allí. Y ahí van personas a buscar querer ir a la iglesia, querer estar ahí delante de Dios, delante de las personas, los miembros, diciéndose que es miembro de la iglesia, es cristiano, es seguidor de Jesús, es etcétera, etcétera, etcétera. Pero si no hay un arrepentimiento verdadero, todo lo que hagas, ofrenda que dé, todo lo que dé, de nada le sirve. De nada. De nada le sirve que haga obras de ayudas humanitarias y demás. No, de nada sirve. Está habituado a hacer el mal y aunque lo hiciera bien, será delante de Dios como un trapo de inmundicia si no vive un verdadero arrepentimiento, si no vive un arrepentimiento genuino como el que acabamos de estudiar en la mañana. ¿Sí? 2 palabras hebreas nos describen claramente los requisitos del arrepentimiento verdadero. Es lamentarse, sentir el dolor, la vergüenza delante de Dios y volverse hacia Dios. ¿Sí? Vayamos a Isaías 1, capítulo 1, del versículo 4 al 6. Isaías 1, ¿alguien lo encontró? Del versículo 4 al versículo 6. El hombre sin arrepentimiento, el hombre que no busca realmente apartarse de la maldad, el hombre que no busca realmente volverse a Dios, que solamente está en rebeldía delante de Dios porque quiere hacer las cosas a su voluntad. Yo voy a servir a Dios, pero solamente aquí así y como yo quiero, no como dicen, yo aquí como dice, como yo entiendo, como yo creo. Está la rebelión delante de Dios. Ese hombre que tiene, ese hombre en pecado sin arrepentimiento delante de Dios es como una llaga podrida. Algo que huele mal, algo que está horroroso, algo que ni verlo delante de Dios es así. O te imaginas, si el pecador, que es pecador, delante de Dios, es como una llaga podrida, algo que es horroroso, algo desagradable, 1000% diríamos, ¿verdad? Ahora te imaginas qué produciría delante de Dios, qué produce delante de Dios el ver a un hombre que quiere buscar a Cristo, que quiere caminar como el joven
como el joven rico, quiere buscar a Dios, pero tiene el pecado en su corazón y no lo quiere quitar, pero él siente que siendo religioso, buscando la religión, estando bien con su propia mente a lo mejor, ¿sí? Y no haciendo la voluntad de Dios ni teniendo su arrepentimiento completo, pues es lo mismo. Delante de Dios es algo repugnante, porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ninguna. Porque Dios no acepta la suciedad, no acepta nada sucio ni contaminado. Él es santo, santo, santo. Acompáñenme con el tercer santo, ¿verdad? ¿Alguien que le dé lectura a Isaías? Capítulo 1, 4 al 6, por favor. En voz alta, por favor. Con aceite, ¿verdad? Dice, hay gente pecadora. Aquí dice, oh, gente pecadora. Ahí dice, hay gente pecadora. Sí, claro que la hay. Mucha gente pecadora. Demasiada gente pecadora. Pero aquí le estaba hablando al pueblo de Dios. Aquellos que conocían a Dios. No era gente que no conocía a nada completamente de Dios. No era gente que no sabían ni la existencia de Dios, no. Era su pueblo, y le dice, oh gente pecadora, hay gente pecadora aquí. Hay gente pecadora, oh gente pecadora. Pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, dice, dejaron a Jehová. Hicieron a lo mejor el primer paso de arrepentimiento, se lamentaron, sintieron la vergüenza delante de Dios, pero no se volvieron a Dios. Dice, dejaron a Jehová. No se volvieron a Dios. Lo dejaron. Ahí lo dejaron y no se volvieron a Él. ¿Verdad? Provocaron una ira. ¿Qué dice provocar una ira? Al Santo de Israel y se volvieron atrás. Leíamos el pasaje o lo dimos solamente de pasada, que dice que la ira de Jehová está sobre los hombres. Porque dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el Señor no viene a condenar, ¿eh? Él no vino a condenar. Él vino a salvar lo que se había perdido. Y aquí no está condenando. ¿Sí? No te está condenando a que tengas que vivir una vida en el infierno por no. Por eso ya dio la pauta. Cree en el Hijo de Dios, cree en Jesucristo y vas a ser salvo. Ahí está, que si tú o yo o el hombre no lo quiere tomar, ya no es cosa de Dios. Él ya lo dejó ahí. Nada más de tomarlo. Quiero hablarle a alguien de ustedes, nada más de tomar el teléfono celular y marcarles. Ahí está el medio. ¿Verdad? El salmista en Salmo 73, 22 nos dice, tan torpe era yo, que no entendía, ¿sí? Que no entendía, era como una bestia delante de ti. Realmente, pues son palabras fuertes, una bestia no tiene control de sí, no entiende, ¿sí? No tiene entendimiento. Y el salmista fíjese al grado en que el salmista se tenía que decir, Señor, yo delante de ti soy como una bestia delante de ti, no entiendo y tu palabra está aquí enfrente. Señor, ya mandaste, ya pagaste, mandaste a tu Hijo único a pagar por mis pecados, ya está ahí, no lo entiendo. Es tan sencillo, dice, arrepiéntanse, apártense,
sientan ese sufrimiento, esa vergüenza, ¿sí? Por el pecado delante de Dios y vuélvanse a Dios. Es tan fácil de entenderlo, dice. Es tan fácil, pero no lo entiendo. No lo entendía, dice. Aquí dice que él no lo entendía. Muchos a lo mejor pudieran decir igual lo mismo. Señor, yo no entendía las palabras del salmista. Yo no entendía, era muy torpe y no entendía. Pero ahora, gracias a tu grande misericordia, a tu gracia, ese favor inmerecible y tu Santo Espíritu, ahora entiendo. Ahora entiendo tu voluntad. ¿Sí? A veces es necesario que después de estudiar un tema tan sencillo como lo que es el arrepentimiento, que es nuestra base fundamental, el arrepentimiento en nuestras vidas, es tan necesario, tan importante. Para todos, para chicos, para pequeños, para medianos, adolescentes, grandes, ancianos, adultos, de todo, para todos es. Un recordatorio, un grande recordatorio sobre el arrepentimiento. Puede haber pecadores que realmente no conocen a Dios, hoy es la oportunidad de conocer a Dios. Puede haber aquellos que se han apartado de Dios. Es el momento de volverse a Dios. Es el momento de despojarse de todo aquel fariseísmo, de todo aquel maestro de la ley, de todo aquel que entiende la ley a su manera, de todo aquel que quiere como él piensa, que cree que es, de todo aquel que tiene su vida ya disfrazada y maquillada y no ve lo que tiene en su interior, de todo aquel fariseísmo, ¿sí?, que tienen a Jesús enfrente y no lo reconocen. El reconocer a Jesús completamente es apartarse del mal camino. Ese es reconocer a Jesús. En eso se basa la fe en Jesús también. Creo en que tú pagaste por mis pecados, me arrepiento de todo y me aparto, ¿sí?, y me vuelvo a ti. Me aparto del mal y me vuelvo a ti. Eso es. Es dejar ese estado de putrefacción, ese estado feo, ese estado horrible, ese estado de una llaga podrida, ese estado tan feo, y de ver la manera en que la única manera es el arrepentimiento verdadero y genuino delante de Dios. Deuteronomio 29. Deuteronomio 32:29. Alguien que me ayude, le dé lectura, por favor. Ojalá fueran sabios, dice, ¿verdad? A ver, alguien que me ayude a dar lectura, por favor, en voz alta. Ojalá fueran sabios, que comprendieran esto, y se dieran cuenta del fin que les espera. Ojalá fueran sabios y comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera. Las mismas palabras que el Señor Jesús les dijo a las personas que estaban con Él en el pasaje que leímos, que estaban contando la historia de los que habían perecido, de los galileos, de los que habían muerto en la torre por la torre de Siloé, y que les dijo, no, antes bien, si no os arrepentís, también ustedes pereceréis y pereceréis todos juntamente. Y dice aquí, ojalá fueran sabios, ojalá entendieran, ¿sí?, y se dieran cuenta del fin que les espera. Ojalá se dieran cuenta del fin que les espera. Una separación completamente por la eternidad de Dios. No es una muerte como tal del cuerpo. El cuerpo de todas maneras va a morir. El cuerpo se va a acabar. Es una muerte espiritual, una muerte eterna. Ojalá se dieran cuenta, dice, del fin que les espera. Ojalá fueran entendidos y sabios. Ojalá vieran, ojalá el joven rico hubiera visto. Ojalá hubiera visto lo que le faltaba. Y hubiera visto el fin que le esperaba, si no, cambiaba su manera de pensar. Ojalá. Y se queda en ojalá.
Ojalá. Romanos 7:24 dice, miserable de mí. Palabras del apóstol Pablo, sí, que nos estaba diciendo ahí en el libro de los Romanos. Nos dice, miserable de mí, miserable. La misma comparación que hacía el salmista, soy tan torpe, sí, soy como una bestia. Se rebajaba, se humillaba, porque eso es lo que el ser humano debe de hacer, humillarse delante de Dios. Job decía, me aborrezco y me arrepiento. ¿Sí? Palabras del profeta Isaías, que decía, trapos de inmundicia. Y Pablo dice, miserable de mí. A ver, vamos a leer el versículo 7:24, Romanos 7:24. Romanos, capítulo 7, en su versículo 24. Romanos 7:24, y dice así, miserable de mí, con palabras, tiene ahí los signos de admiración, miserable de mí, miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará, dice, de este cuerpo de muerte? Estaba haciéndose la pregunta, ¿sí? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y él tenía la respuesta, y él sabía muy bien y confiaba en Jesús. Y dice, gracias doy a Dios, ¿qué dice? Por Jesucristo nuestro Señor. Gracias doy a Dios, dice, le doy gracias a nuestro Dios, que por Jesucristo, por Él es el que me va a salvar de la muerte. Por Él. Por el sacrificio que hizo Jesús, he sido salvado de la muerte. Y veía su condición y decía, porque por mí, por mis propios medios, por mi yo interior y por lo que quieras, soy miserable. Pero a ese regalo inmerecible de Cristo, la gracia, ¿sí? A ese tan grande amor y la misericordia de nuestro Dios, que dice gracias, por eso le damos gracias a Dios, que mandó a su Hijo Jesucristo, y por Él tenemos entrada a la vida eterna. Pero necesitamos un arrepentimiento genuino y verdadero. Necesitamos apartarnos completamente del pecado y volvernos a Dios. A lo mejor apartarte del pecado ya está hecho. Ya te apartaste del pecado. ¿Y qué pasó con el volverse a Dios? El joven rico, ese joven que nos habla en la Biblia, se había apartado del pecado. Él se había apartado del pecado. Él seguía la ley y la cumplía al pie de la letra. Pero ¿qué con el volverse a Dios? ¿Dónde estaba el volverse a Dios? ¿Dónde quedó el volverse a Dios? No se volvió, se fue. ¿Verdad? Se fue triste, se fue. Dice, se apartaron de mí. El joven rico, en lugar de volverse a Dios, se apartó. ¿Sí? Se apartó de Dios. Se apartó de la palabra que le estaba dando el Señor Jesús. Segunda de Corintios 6:17. Segunda de Corintios 6:17 dice, por lo cual, salid de en medio de ellos, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Nuevamente dice, por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Nuevamente nos dice el Señor, nos dice, salte de ellos y apártate, y no toquéis lo inmundo, no toques el pecado, no toques lo que es inmundo para Dios, y yo os recibiré. De alguna otra manera el Señor no nos va a recibir, y en todo tiempo lo remarca y lo dice y lo dice y lo vuelve a decir. Y aquí dice, apártate y no toques lo inmundo, no lo toques, y yo te voy a recibir. Pero si haces lo que te dije anteriormente, yo te voy a recibir. Y seré para vosotros por Padre, ¿sí? Y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. A lo mejor puedes decir esto,
Señor, porque tú me eres a mí por Padre, yo soy tu Hijo. Gracias por decirme así, Señor. Gracias por decirme que soy tu Hijo. Señor Dios Todopoderoso, gracias. Así que amados, dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Perfeccionando, ¿qué dice? La santidad en el temor de Dios. Veíamos que decía, no hay temor para aquel pecador, dice, no hay temor de Dios, ¿qué dice? Delante de sus ojos. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y nos dice, así que amados, tenemos tales promesas. ¿Cuál promesa? ¿Cuál promesa? Si creemos en el que Él ha enviado, tendremos vida eterna. Dice que Él nos va a recibir. Dice, si te apartas y no tocas lo inmundo, yo te recibiré. Esa es la promesa. Yo te recibiré. Pero ¿qué dice? Apartaos, apártate, arrepiéntete, apártate del mal. Ahí está la palabra, arrepiéntete, dice. Sal del medio de ellos y arrepiéntete. Salte del mundo. ¿Sí? O sea, del mundo me refiero, salte del pecado. ¿Sí? Arrepiéntete, dice el Señor, y no toques lo inmundo. No toques. Y yo te voy a recibir. Vuélvete al Señor, apártate, arrepiéntete, vuélvete a Él, y Él te va a recibir. El Señor te va a recibir. Y seré para vosotros por Padre. Esa es la otra de las grandes promesas. Dice, y te seré por Padre. Grande promesa. Él será nuestro Padre. Él es nuestro Padre. Él es tu Padre. ¿Es tuyo? Sí. Y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Limpiémonos de toda contaminación, ya que tenemos todas las promesas que el Señor nos ha dado. ¿Qué dice? Límpiate de toda contaminación de carne y de espíritu. Límpiate, limpiémonos constantemente. Estate trabajando en ese caminar, en hacer la voluntad de Dios. Quita la rebeldía del corazón. Quita todo ese pecado que es rebelión contra Dios. Perfeccionando, ¿qué dice? Límpiate cada día. Camina haciendo la voluntad de Dios para que perfecciones la santidad. Para que perfecciones esa santidad tuya delante de Dios. Esa santidad, ¿cómo se llama la santidad que vamos caminando? Santidad progresiva, aquí lo dice, ¿verdad? Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿En qué temor? En ese temor de que ya no voy a pecar, porque si peco me voy al infierno. ¿Tengo una consecuencia mala? No. En el temor a Jehová, en el amor a nuestro Señor Jesús. Ese temor a Jehová, el tener temor de Jehová, de Dios, ¿sí? Es que creamos y que caminemos como Él lo mandó. ¿Su voluntad cuál es? Que creamos en su Hijo, en el que Él ha enviado, y caminemos como Él ha hecho. Que creamos en el Hijo. Arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo. Ese es el temor. Nuestro temor delante de Jehová es eso. Amar a Jesús. Creer en Jesús. Ese es nuestro temor delante de Jehová. En el amor. Por amor. No porque es que tengo un castigo y ya voy a dejar de pecar porque tengo un castigo y yo no quiero ser castigado. No, por amor. Gracias por salvarme, ahora por amor lo hago, no tanto por el... Sí, claro, va a haber un castigo. Y sí debemos, si queremos tener la vida eterna, obviamente no queremos el castigo, ¿verdad? No queremos el infierno. Sí, pero la acción te va a llevar a hacerlo por amor. Y el fin va a ser no llegar a un lugar de tormento y llegar a las promesas de Cristo, llegar un día con Él al cielo. Pero la actitud es por amor. La acción es con amor. Y más adelante, pues son más cosas importantes que trabajar sobre el arrepentimiento. Son tantas cosas importantes sobre esta doctrina básica del arrepentimiento. Los frutos. ¿Verdad? Pero hoy quedémonos simplemente con este tema principal. No podemos querer comernos la palabra de Dios toda, es para que la vayamos entendiendo en nuestra mente y en nuestro corazón.
Realmente tenemos ese arrepentimiento genuino delante de Cristo, que es la necesidad del hombre, es la necesidad del ser humano, es la necesidad de todos. El arrepentimiento es necesidad de nosotros. ¿Por qué de nosotros? Porque uno de los requisitos del arrepentimiento es volvernos a Dios. ¿Nos estamos volviendo a Dios al 100%? Volvernos a Dios. Ya te apartaste del mal, pero ¿qué con el volverse a Dios? Y recordemos que toda injusticia, así chiquititita, grandototota, de todos los tamaños que sean, toda injusticia, que dice toda injusticia es pecado delante de Dios. Y toda injusticia es todo aquello que va en contra de la armonía, del carácter justo, recto, bueno y santo de Dios. Hermanos, espero que este tema del arrepentimiento venga realmente a ver nuestras vidas, a ver nuestros corazones, que realmente venga a ver tu estado espiritual tuyo, el mío, ¿sí? Y que realmente podamos ver en qué fase de todo estamos. Recordemos que hay hombres, hay mujeres, como este joven, que estaban buscando seguir a Dios, pero aún así no estaban al 100%. Le faltaba volverse a Dios. Él no se volvió a Dios. Él se apartó de Dios cuando le dijeron lo que le faltaba. Necesitamos volvernos a Dios completamente para poder cumplir el requisito del arrepentimiento delante de Dios. Para que podamos cumplir esa santidad progresiva, ¿sí? Porque si no tenemos ese arrepentimiento completo, no podremos desarrollar una santidad progresiva, ¿sí? Y ese temor delante de Jehová. No podemos tener ese temor delante de Jehová si no estamos con las bases principales bien delante de Él. Esperemos que estemos bien. Si estamos bien delante de Dios, tenemos promesas, dice, hermanos. Amados, dice, tenemos promesa. Síguete limpiando, sigue buscando esa santidad. ¿Sí? En el temor de los ojos de Dios. Síguela buscando. Adelante. Adelante, qué bueno. Sí, porque tampoco podemos decir, yo estoy bien delante de Dios. No, yo no he cometido ningún pecado, yo no cometo nada, soy santo delante de Cristo. En el momento en que esa persona se para aquí frente y dice eso, se está jactando de él mismo. Y entonces ya está la injusticia delante de su corazón. Entonces, ¿cómo podemos decir que está bien delante de Dios? En ese momento ha pecado delante de Cristo. Se ha jactado de sí mismo. No, es otro pasaje. Y si lo hago, es para honra y gloria de Dios, pero no es para gloria mía, es para que Dios sea honrado a través de mí. Es para que la excelencia de Dios se vea reflejada en mi vida. Si estoy caminando bien delante de Dios, si estoy haciendo bien la voluntad de Dios, es para que la excelencia del poder de Dios se refleje en nuestras vidas a través de Jesucristo. Amén. Cerremos nuestros ojos, hermanos. Señor, agradecemos esta tarde tu palabra que tú nos has dado, agradecemos que tú nos has hablado esta tarde, que tú has permitido que tu palabra haya salido, Señor, que tu palabra se haya entendido. Padre, y si no se ha entendido, que tú sigas haciendo la palabra entendida en los corazones de cada uno, Señor, de los presentes que estamos aquí. Señor, que tú puedas seguir tratando con cada corazón, con cada vida, con cada niño, con cada adulto. Padre, conocemos y sabemos ser lo bueno y lo malo. Señor, tenemos todo delante de nuestras vidas, tenemos todo delante de nuestros ojos. Danos sabiduría para entender, danos sabiduría para comprender que si no estamos haciendo tu voluntad, el fin que nos espera. Señor, pero si estamos haciendo tu voluntad y estamos caminando bien contigo, ayúdanos a limpiar nuestra vida, nuestro espíritu, con tu ayuda, Señor, a cada día, para poder buscar esa santidad ante tus ojos, Señor. Padre, guárdanos, llévanos con bien a cada uno a nuestros hogares, y que tú nos sigas hablando a través de tu palabra en nuestras vidas, a cada uno en la vida diaria, en el caminar diario, y que, Señor, que tú seas, Señor, en cada una de nuestras vidas. Amén, Jesús. Amén.